¿Dónde están los ladrones? Por allá en el año 98, Shakira lanzó uno de sus álbumes más reconocidos y llevaba este título: ¿Dónde están los ladrones? En esa época los discos no era Spotify, Cordy, no era YouTube, nada de eso. Entonces pero ya tampoco era, no, eran CDs. Entonces, bueno, ella sacó su producción y este fue uno de sus álbumes más reconocidos. Tuvo varios sencillos, tuvo como 6 sencillos, y justamente uno de esos sencillos era el que le daba el nombre a toda la producción. Esta canción no era, pues no es a mi criterio la que más me parecía chévere de toda la producción, pero era uno de esos sencillos, y la canción era una crítica social que se refiere pues a la realidad que pasa en nuestra cultura colombiana y latinoamericana. Entonces el primer verso de la canción dice: los han visto por ahí, los han visto en los tejados, ¿no? Pero luego dice la siguiente parte del verso, dice: dando vueltas en París y condenando en los juzgados. Entonces ahí uno empieza, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ladrón en el tejado, pues como que me suena, pero el ladrón también juzgando, ¿cómo así? Y entonces empieza a ver a los ladrones en diferentes lugares, entonces en corbata, y a ver los ladrones en jeans, en cócteles elegantísimos, repartiendo puestos y ministerios. Están allí los ladrones, y están también haciendo conciertos, están de pronto también dando clase, también predicando en iglesias. También salen los predicadores ahí en la canción. La verdad sea dicha, ¿no? Ningún oficio garantiza la integridad del corazón. Hay gente buena y gente mala por todas partes. Y luego por allá en el coro de la canción dice: ¿y qué pasa si son ellos? ¿Y qué pasa si soy yo la ladrona? Y creo que en medio de todo lo que está pasando en nuestro país en esta semana, cuando se oyen afirmaciones como la culpa de todo lo que nos está pasando es de ese 1% de la población que nos ha gobernado durante tantos años, me parece mucho más sensata la posición de esta canción, mucho más razonable. Lo que plantea ella en esta canción que escribió hace tantos años es: oiga, ¿no será que la culpa no es solamente de ellos, sino que todos tenemos algo de culpa en todo este chicharrón? ¿No será que la culpa es de todos y que todos tenemos de algo de eso que nos quejamos en nuestro país? Y el Salmo 55 versículo 10 dice esto. Vamos a leer juntos ahí en la pantalla de tu celular, de tu computador, televisor, donde estés viendo esta transmisión. Tú puedes leer conmigo, ¿listo? Vamos a leer. Dice el Salmo 55 versículo 10. Dice: día y noche patrullan sus murallas para cuidarla. Está hablando de los centinelas que cuidan Jerusalén. Este salmo lo escribe el rey David, y leámoslo de nuevo desde el principio. Dice: día y noche patrullan sus murallas para cuidarla. ¿De quién? De invasores. Tú puedes decir allá en casa conmigo. Dice: pero el verdadero peligro, ¿qué es? Dice: es la maldad que hay dentro de la ciudad, ¿no? Y esto nos pasa en la vida, pasa en la familia y pasa en Colombia también, ¿no? O sea, es más fácil buscar los enemigos por fuera que darse uno cuenta de los enemigos que tiene por dentro. Y el rey David hablaba de eso utilizando la figura de la protección de su ciudad y la situación que se vivía y que él pudo vivir en su reino también, y que nosotros podemos vivir en cualquier momento de nuestra vida, de familia y como país. Es más fácil asomarse a la muralla de la ciudad y mirar si hay enemigos por allá, que darse cuenta de que lo más peligroso es lo que pasa por dentro, ¿no? Y creo que es allí cuando nosotros empezamos a darnos cuenta realmente de lo que está mal, cuando somos capaces de mirar hacia adentro y no solamente echarle la culpa a un grupo de personas, sino preguntarnos: bueno, y ya que este país es de todos, ¿no será que la culpa la tenemos todos por ahí? De pronto unos hacen más males que otros, pero ¿no será que todos tenemos un poquito de culpa? Y creo que cuando ahí empezamos a mirarnos a nosotros mismos, empezamos a encontrar varias verdades, ¿no? Y creo que es bueno cuando uno va a empezar a mirarse a uno mismo, así como nos dice la palabra del Señor, empezar a identificar de dónde viene uno, porque el Señor, cuando quiso formar una nación a través de Abraham y quiso formar un país a través de su descendencia, el Señor le da esta instrucción que está en Génesis 12 versículos del 1 al 2. Vamos a leerlo. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria. ¿Y qué más dice? Dice: y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Dice: y haré de ti una gran nación,
te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. ¿A quién le gustaría que Colombia fuera una gran nación y que fuera bendición para otros? ¿A quién le gustaría eso? Que Colombia no tuviera que pedir prestado, sino que pudiera prestar, que con tantos recursos naturales no se viera toda hora como en crisis, sino que pudiera dar. Sería genial, ¿no? Sería espectacular. Y el Señor le da una instrucción a Abraham cuando el Señor va a empezar esta nación, que sería la nación donde nacería nuestro Mesías, el Señor Jesús. La primera instrucción que le da es: deja tu patria, tus parientes, la familia de tu padre, y empieza a moverte hacia el lugar que te mostraré. Sin embargo, este mandato para Abraham no fue fácil. El hecho de empezar desde aquí y dejar lo que él había sido y empezar a moverse hacia ese lugar donde Dios le mostraría era algo que le iba a costar y que le costó a Abraham. Nosotros vemos esa lidia en Abraham durante años. ¿Están todos conmigo allá en casita? ¿Están todos conmigo acá? Le costaría años, a pesar de que él sabía y confiaba en Dios. Esa tarea de dejar atrás lo que él fue, su parentela, sus costumbres y todo eso, le costaría años realmente, y él termina cargando con su familia y al final con su sobrino durante años. A pesar de esa instrucción de Dios, le costó desprenderse de algunas cosas, dejó algunas, pero le costó desprenderse de otras. Luego Israel, cuando cae en esclavitud en Egipto, para convertirse ya en esa nación y pues ir al lugar donde el Señor quería que ellos vivieran, ellos tienen que salir también de un lugar, tienen que seguir esta instrucción también de dejar el lugar donde el Señor los había encontrado como esclavos y llegar al lugar prometido. Y esa tarea también les costó. Y aunque ellos terminaron saliendo del lugar, ellos salieron físicamente, pero su mente seguía cargando a Egipto acá, el lugar donde ellos eran esclavos. Y eso les costó años y años y años. El hecho de haber estado allá siendo esclavos y dejar esa esclavitud atrás les costó muchísimo. ¿Será que a nosotros como colombianos nos costará dejar nuestro pasado atrás? A Israel le costó, ¿será que a nosotros nos cuesta? Yo te pregunto, y quiero que pensemos de dónde venimos nosotros. ¿Cómo empezó pues toda esta fusión de culturas que se armó en Latinoamérica, ¿no? Llegaron las personas de Europa que vinieron a colonizar América Latina. Había ya aquí civilizaciones en constante crecimiento, con muchísimas riquezas en todo sentido, pero llegaron a colonizar y empezó pues esa invasión en la que el propósito, por ejemplo, financiero que ellos traían era sacar recursos de acá y sacar recursos de acá y enviarlos a Europa, y todos los tesoros que ellos sacaban de acá los enviaban, ¿no? Y se convirtió como en una tarea de saqueo. Y ellos empezaron a saquear y a saquear y a saquear riquezas colombianas y latinoamericanas y de todo el continente, para enviarlas hacia allá. Pues esto no lo mencionamos para pensar con resentimiento pues en nuestros hermanos españoles de esas épocas, sino para recordar de dónde venimos. Nosotros venimos de allá y eso duró más de 300 años. Y hace unos 200 años fue el grito de independencia, ¿no? Y se cortó pues con ese lazo ahí de yugo, de tener que depender de allí, de la corona, de tener que enviar todas las riquezas hacia allá, después de más de 300 años de saqueos. Y empezaron ya gobiernos locales, pero a través de esos 200 años ha seguido pasando lo mismo. El saqueo no ha parado. Y cada vez que va un presidente allí a uno de esos lugares de gobierno en nuestro país, después de 200 años, no hemos parado de vivir esa tendencia de que cada persona que llega al poder, o las personas que llegan al poder, en general vemos la tendencia de sacar provecho de esa posición en la que están. No negamos la buena intención de algunos, pero la gran generalidad en nuestro país es que las personas que llegan al poder buscan la manera de sacar tajada de ese poder, y con eso podemos ver cómo ha sido tan difícil desprendernos de esa historia como empezó nuestro país. Y tenemos el anhelo de que eso cambie, pero el Señor dice: para que eso cambie, tú tienes que dejar tu pasado atrás, pero eso cuesta horrores terribles. Y si tú te das cuenta, esa misma enfermedad la ha vivido América Latina,
los países alrededor nuestro, y se dan golpes de estado y llega un dictador y quita a un presidente, y entonces dice, no, yo sí voy a gobernar para el pueblo, y pum, se convierte en más ladrón que el presidente democrático que había, y estamos en la misma crisis y llevamos más de 200 años en esto, y ese pasado de saqueo no se ha ido. Se siguen saqueando nuestros países latinoamericanos día tras día, gobierno tras gobierno, año tras año. ¿Y cuándo va a cambiar todo eso? Cuando nosotros sepamos dejar atrás toda esa cultura de saquear nuestras propias naciones y querer servirnos de nuestro país para servir a la nación donde el Señor nos ha permitido crecer. Y creo que cuando nosotros tomamos ese compromiso de empezar a mirarnos a nosotros mismos y empezar a generar cambios y empezar esas revoluciones de las cosas pequeñas, podemos empezar a ver grandes cambios que se empiezan a generar. Y creo que nuevas generaciones están teniendo expectativas diferentes de cambio, pero creo que tú y yo, que estamos aquí con nuestro corazón dispuesto para el Señor, podemos hacer muchísimo por nuestro país. Y quiero que hoy vayamos a algunas confrontaciones que el Señor Jesús hizo a la gente de su nación, y creo que nos van a servir mucho para nosotros como colombianos hoy. ¿Están listos para ir a eso? ¿Están listos? Bueno, acá estamos listos. Yo veo por acá todo el mundo muy conectado. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 8, versículo 39. Y vamos a leer la primera de estas confrontaciones. Vamos a leer Juan 8, 39 al 41. La Biblia dice así. Esta es una conversación que tiene el Señor Jesús con algunas personas de su nación, la nación donde Él nació y creció. Dice, nuestro padre es Abraham, alegaban ellos. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio procuran matarme, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Y ellos volvieron a alegar, nosotros no somos hijos ilegítimos, Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Y miremos las palabras del Señor Jesús. Él dice, no, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Y esta conversación y esta discusión que se arma allí en este momento obedece a que el Señor Jesús estaba llevándolos a ver su realidad. Ellos confiaban en que eran buenos hijos de Dios y buenas personas porque eran descendientes de Abraham, pero el Señor les dice, no se confíen de eso. O sea, vamos a los hechos, miren sus propios hechos, sus propias acciones demuestran que realmente ustedes no son tan buenos hijos de Dios como ustedes creen, y ellos se empezaron a ofender. Y quiero que esta confrontación nos sirva a nosotros también. Muchas veces nosotros, como empezábamos en este momento de compartir, como nación podemos pensar en poner la culpa en algunos y pensamos, bueno, ellos son los que están haciéndole daño al país y solamente ellos. Sin embargo, por ejemplo, en las marchas que hubo este miércoles vimos que los únicos saqueadores no son las personas que están en puestos políticos, ¿verdad? Vimos gente que entraba a los bancos a robar, gente que aprovechó los paros para entrar a los almacenes Éxito. Vimos gente que estaba destruyendo vehículos del Estado, incendiando motos de la policía, dañando, o sea, es un absurdo, ¿no? Ellos no se dan cuenta de que esas motos las pagamos nosotros mismos con nuestros impuestos. O sea, esas motos, esos vehículos de la policía no los compran los políticos con sus salarios, los compramos nosotros y quemamos las mismas motos que después nos toca reponer a nosotros mismos. Entonces, si tú te das cuenta, esa actitud de saquear nuestra nación no está solamente en una clase social privilegiada que ocupa puestos políticos importantes, sino que también está en cada persona que piensa que saqueando y destruyendo la propiedad privada hace mucho por nuestro país. Y de pronto nosotros pensamos, bueno, pero yo no soy ni de los unos ni los otros. Pues miremos a ver si somos tan buena gente como pensamos, o de pronto nosotros también tenemos algo de ese pasado con el que luchamos como nación. Y el Señor les decía a los judíos, pues remitámonos a los hechos. Y quiero que nosotros también lo hagamos, como el Señor Jesús le decía a ellos, remitámonos pues a nuestros hechos y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, califiquemos esta frase. ¿Están todos conmigo? Califiquemos esta frase. Alguien le dice a su amigo, uy, qué de buenas, Miguelito estaba de portero y no me tocó hacer fila, él me dejó colar al banco. Califiquemos esa expresión. ¿Cómo la pensamos nosotros como colombianos? ¿Qué decimos? Uy, qué torcido, o decimos, uy, qué de buenas.
Normalmente eso se cuenta con orgullo, ¿no? Y se dice, uy, qué de buenas, qué buen amigo ese Miguelito, ¿no? No decimos, oiga, qué torcido. Su oficio era hacer que se respetara el turno de todos los que estaban haciendo fila, sino, uy, qué buen amigo, ¿cuándo está Miguelito para que me deje colar a mí también, ¿no? Otra frase, califiquémosla, oiga, déjeme copiar la tarea, todo bien. ¿Cómo calificamos esa frase? Cotidiana, la vemos bien, o alguien siente vergüenza de decirle a su amigo, oiga, como si le estuviera diciendo una vulgaridad, una grosería, oiga, déjeme copiar la tarea. No, se lo dice con la mayor confianza y se lo dice a su amigo más íntimo porque somos buenos amigos, ¿no? No le decimos, oiga, no sea corrupto, no sea conchudo, sino que le decimos, no, pues bien, usted es un buen amigo, ¿no? Califiquemos esta otra, oiga, hay que votar con Carlitos porque ese es el que nos va a solucionar los puesticos, con ese en el consejo va a ver que solucionamos ese problemita. ¿Cómo se calificamos esa frase cuando la gente piensa en Carlitos que va para el consejo y nos va a ayudar y termina ayudándonos con esos puesticos que necesitábamos? ¿Qué pensamos de Carlitos? ¿Mucho torcido o qué bueno que es Carlitos, qué buen amigo, qué buen concejal? ¿Qué pensamos? Muchas veces en nuestra cultura todas estas frases se califican súper bien y eso nos deja ver algo, que nosotros también tenemos ese pasado presente en nuestra cultura, en los diferentes círculos sociales de nuestro país, en nuestra vida cotidiana. Y a veces no consideramos corrupción esas cosas pequeñas porque las descalificamos. Consideramos que su daño puede ser tan pequeño, pues ¿a quién le va a hacer daño que de pronto ahí un amigo me colabore con un puestico? Que rompa todos los parámetros de la legalidad y me ayude a meterme allá porque yo soy su amigo. Entonces uno descalifica esas cosas porque le parece pequeño. Pero el Señor Jesús, en una historia muy famosa acerca de los talentos, calificando a los administradores a los que él nombró para ser los encargados de sus riquezas, dice esto. Dice Mateo capítulo 23, no lo tenemos ahí en las pantallas, pero escúchalo. Dice, bien hecho, mi siervo bueno y fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Y vemos un gran principio de Dios, y es que cuando una persona es fiel en administrar poquito, califica para que se le pueda dar mucho. O sea que si una persona es infiel en poquito, ¿qué pasa si se le da mucho? Pues va a ser torcido también cuando se le da mucho. Y cuando una persona llega a esos grandes puestos y esas grandes contrataciones de nuestro país, y se roba miles y millones de pesos, pues no es la primera vez que robó. Llevaba todas estas conceptos y todas estas ideas de aprovechar la tajada, de los buenos amigos, de tan de buenas. Todas estas ideas las llevó a ese momento, y cuando se enfrentó con que podía cuadrarse varios millones de pesos en un contrato, pues pensó que de buenas, qué buen amigo. Lo mismo, solamente que aquí era un problema pequeño y aquí pues claro se volvió re grande, pero era la misma corrupción. Ahora, ¿qué te parece si tú y yo empezamos a mirar de murallas para adentro y decimos, bueno, ¿qué tal si no dejamos de considerarnos tan buena gente y le empezamos a pasar revista a nuestros hechos? Si empezamos a confiarnos de que es que los colombianos somos tan buena papa, tan buena gente, y hacemos como el Señor Jesús, pues no se confíen de que ustedes son descendientes de Abraham, le decía a los judíos, remítanse a los hechos, porque es que si ustedes fueran descendientes de él, ustedes seguirían su ejemplo. Y creo que nosotros como colombianos debemos remitirnos a los hechos y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Y si queremos hacer mucho por nuestro país, empezar a darnos cuenta que tenemos grandes problemas para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Nos cuesta horrores, tenemos un gris grandísimo, y ahí es donde empiezan a hacer la corrupción. Creo que podemos hacer mucho si nosotros empezamos a buscar ser correctos, ser honestos y desalojar todas esas pequeñas corrupciones a las que le podemos dar permiso en nuestro corazón. ¿A quién le gustaría empezar a hacer eso? Súper, vamos a ver la segunda confrontación que el Señor le hace también a su generación. Dice Mateo capítulo 5 versículo 20. Este sí lo tenemos allí en la pantalla, en los dispositivos, ustedes lo van a poder leer conmigo. Mateo 5:20 dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora te voy a pedir que lo leas en voz alta conmigo allá en casa, ¿listo? Lo vamos a leer en voz alta, aquí todo el equipo lo va a leer conmigo como si estuviéramos a full de capacidad. ¿Listo? Mateo 5:20 dice, les advierto,
a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Y el problema de la justicia de los fariseos era que tenía un botón de encendido y apagado. Eso encendía cuando estaban en público y se apagaba cuando estaban en privado, ¿no? Su justicia, o sea, esa vida correcta, empezaba cuando eso empezaba a afectar su reputación. Y eso es algo con lo que nosotros lidiamos también. Nosotros también lidiamos con eso. Y creo que si nosotros empezamos a pensar en ejemplos, nos vamos llenando de tantas cosas que como colombianos aceptamos hacer si no hay consecuencias públicas. Nos aceptamos y nos aceptamos y nos aceptamos porque nosotros hacemos parte de la cultura que enseña al niño: no salga a la calle porque lo lleva el loco. Hay un loco en la esquina, ¿no? Hacemos parte de esa cultura. Hacemos parte de la cultura que dice: haga la tarea porque si no le digo al profesor que lo regañe. Hacemos parte de la cultura que dice: pase el año y se gana una bicicleta o se gana un nuevo celular, ¿no? Hacemos parte de esa cultura que enseña a hacer lo correcto, no por el beneficio mismo de hacer las cosas bien, porque ya trae totales beneficios, sino por temor a una reprensión o por el hecho de buscar una ganancia adicional. Y esto es tenaz, porque mira que muchas de las medidas que tenemos que vivir en este tiempo, en medio de toda esta cuarentena, que traen muchos perjuicios a nuestro comercio, al movimiento de nuestra sociedad normal, se hacen por eso. Se hacen por eso. Y entonces, en lugar de formar, somos una cultura que en lugar de formar a los niños, enseñándoles el beneficio de ser legales, de hacer lo correcto, con argumentos verdaderos, aprendemos a decirles mentiras a los niños. Y entonces crecemos así. Y entonces la forma de que aprendamos a ser prudentes y a respetar la norma es: se encierra todo el mundo en la casa o si no multa, porque somos la sociedad que le corre al loco de la esquina, ¿no? Entonces se encierra en la casa o si no multa, que viene la policía, cuídese del COVID porque viene la policía, póngase el ¿no? Si pudiéramos cambiar nuestra cultura y aprender a hacer lo correcto sencillamente porque es lo mejor, podríamos afrontar estas cosas y que cada persona pudiera cuidarse a sí misma sencillamente porque sabe que se está haciendo bien y le está haciendo bien a otros, ¿no? Entonces hay un aforo limitado para un lugar, pero no está la policía, nadie lo respeta, todo el mundo para adentro, ¿no? Y así con todo, ¿no? Que no uso que tapabocas, lo uso por acá. Y entonces salió el video ese, el tipo de videos esos virales, ¿no? Que salió un tipo todo grandote y había un poco de gente con el tapabocas abajo. Y había un amigo con el tapabocas abajo: buenos amigos, estamos haciendo campaña para usar el tapabocas. Muy bien, que se ponga el tapabocas, ¡pum! Y él se lo pone. Sí, ¿quién vio esos videos? ¿Edwin lo vio? Que se ponga el tapabocas, ¡pum! Y le pega ahí al colega de la cámara escondida y el tipo se lo pone, pero que se lo ponga, ¡pum! Inmediatamente los 5, 3, 10 que había ahí, todo el mundo se acomoda el tapabocas, todo el mundo. Y son cámaras escondidas latinas. ¿Por qué? Porque somos la sociedad que le corre al loco de la esquina. O sea, para obedecer toca que haya un loco con un costal que lo va a cargar a uno, si no, no. Porque uno no aprende que realmente, o sea, uno es el beneficiado si usa bien el cubrebocas o no. Porque uno es el beneficiado si hace lo correcto, si es legal, ¿no? Y todo empieza desde, de verdad, la formación que uno empieza a recibir desde niño. Cuando la forma de hacer lo correcto es a través de engaños o a través de ofertas y ganancias adicionales. En lugar de que la enseñanza sea: debes hacer lo correcto porque es lo mejor para ti y para las personas que están alrededor. Y por eso el Señor Jesús le dice a la gente de su época: si su justicia no supera la de los fariseos, que hacen todo es porque la ganancia adicional de que su reputación no se venga al piso, ustedes no entrarán al reino del cielo. Y creo que es un gran llamado a nosotros para que nuestra cultura se revolucione y dejemos de hacer las cosas porque la gente nos vea, por la ganancia adicional o por miedo al loco de la esquina o a la policía o a quien toque, sino porque hacer lo correcto es lo mejor, ¿no? Bueno, ¿quién quiere ir a la tercera? ¿Quién quiere ir a la tercera? ¿Edwin quiere ir a la tercera? El Cordy quiere ir, sí, el Cordy. Allá, producción, medios, quiere ir a la tercera, súper. Bueno, espero que en casa tú también. Vamos a ir a la tercera confrontación del Señor Jesús para la gente de su nación y que es para nosotros también. Está en Lucas 22, del 25 al 26. Y te pido que lo leas conmigo, que allí en casita pongas tus ojos en
tu dispositivo, tu compu, tu celu, tu televisor, y vamos a leer Lucas 22, 25 al 26. ¿Está bien? La palabra del Señor dice así: en este mundo, dice Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Estas palabras son maravillosas. Estas palabras del Señor Jesús son una revolución para el corazón. Acaban con nuestro orgullo y nos muestran la realidad. El liderazgo no es para creer que uno es más que otros, es para poder servir a otros, para poder ayudar a la mayor cantidad de gente que uno pueda. Sin embargo, hace unos días, un par de semanas, se empezó a viralizar una imagen de una mujer esperando en un país europeo el metro, sentadita en una banca, con una sonrisa de oreja a oreja y con un sándwich en las manos, un sándwich chévere. Y la imagen se ve normal, hasta que nos damos cuenta como latinos de quién es ella, y nos damos cuenta que es la ministra de Trabajo de Suecia, y que no solamente es una ministra de Trabajo, sino que es una de las ministras más exitosas de su país, súper reconocida y con una labor importantísima, sin escoltas, sin lujos, sin nada que la haga parecer pues como que una persona por allá súper por encima de los demás. Va a tomar un transporte público, se va a comer un sándwich en la estación del metro, no lleva una escolta, un chofer, nadie, ni un séquito ahí de gente que aleje a los demás, y con una sonrisota hace una sonrisa. Y creo que cuando nosotros pensamos que esa es la figura de un ministro de Trabajo, a todos en América Latina nos parece un sueño, pero debería ser normal. Porque cada uno de los líderes que están allí al frente de un país están no para enseñorearse de su nación, sino para servir a su nación. Y es muy hermoso leer lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 17, 18 al 20. Te pido que lo leas conmigo. Son las instrucciones algunas de las instrucciones de cómo debía ser un rey que se sentara en el trono de Israel. Dice: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, la Biblia. Dice lo que había de la Biblia escrito en ese momento. Dice: en la presencia de los sacerdotes y levitas. El 19 dice: tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Y es espectacular. Son las instrucciones para una monarquía. Y si esto pasa en una monarquía, imagínate cómo debe ser en una democracia, donde los líderes los elegimos nosotros, el pueblo. No es hereda el trono por una familia de un linaje real. Son escogidos por nosotros. Son gente que está allí puesta por el pueblo para servir al pueblo. Y aquí tú y yo tenemos una gran responsabilidad, porque el Señor le enseña al pueblo cómo debe ser un verdadero líder. Es una confrontación acerca del papel real de un rey, de los grandes hombres que lideran al pueblo, y los lleva a que puedan ver el diseño de Dios para un líder que dirige una nación. Y nos deja a nosotros una gran responsabilidad en una democracia como esta, y es escoger bien. Creo que como iglesia, tal vez muchas veces hemos fallado escogiendo a la persona correcta. No hemos hecho la tarea de conocer a las personas que están allí como candidatos para ir a una posición de tal importancia. Muchas veces nos dejamos guiar por cosas súper superficiales, y de pronto hay 3 candidatos, y este de acá tiene de todo su programa, de todo su carácter y su hoja de vida y lo que es, tiene 10 cosas que son malas, no me gustan. Este de acá tiene 20 cosas malas de todo lo que es, que no me gustan. Y este de acá tiene 300 cosas malas que no me gustan, pero fue a una iglesia y salió allá orando con un pastor, y entonces todo el mundo a votar por él. ¿Y de qué nos sirve que vaya a una iglesia y ore con un pastor si va a gobernar como el diablo? Y a veces se compran los votos de cristianos con cosas tan pequeñas como estas.
cuando nuestra guía para escoger a una persona debe ser el corazón de Dios, que nos da principios tan claros para tomar y calificar a cada persona y ver realmente cuál es el que en serio califica. Y creo que esto nos confronta a nosotros, porque elegir es nuestra labor y tenemos que hacerlo bien. Si nosotros tomamos responsabilidad en todas estas cosas, creo que nosotros como generación podemos empezar a hacer grandes cambios para que un día el hecho de que Colombia sea una gran nación no sea un sueño. La palabra del Señor dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su mala conducta, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Yo te invito a orar. Te invito a que cierres tus ojos.